Muy buenas tardes, amigos de Brújula Internacional. Qué gusto saludarles en nombre del embajador Julio César Pineda. Como cada tarde comienza el recorrido por los escenarios internacionales y este recorrido empieza revisando cómo está la actualidad de la agenda internacional. Comenzamos revisando información relacionada con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que se ha intensificado, incrementando así la incertidumbre en torno a la economía global y atenuando el alivio que había causado la decisión del presidente Donald Trump de poner en pausa su incremento de los aranceles con el resto del mundo. La guerra comercial entre Estados Unidos y China se intensificó el jueves, incrementando la incertidumbre en torno a la economía global y atenuando el alivio que había causado la decisión del presidente Donald Trump de poner en pausa su incremento de los aranceles con el resto del mundo. La Casa Blanca aclaró el jueves que el aumento del 125% en los gravámenes anunciado el miércoles por Trump contra China se suma al 20% vigente desde principios de marzo, por lo que los aranceles a los productos chinos alcanzan en realidad el 145%. China ha tomado represalias con gravámenes del 84% sobre las importaciones de Estados Unidos. La confrontación entre superpotencias lanzó una sombra profunda sobre el júbilo de que Trump estaba retrocediendo en sus amenazas de imponer aranceles severos a decenas de otros países. Creemos que estamos en muy buena forma, creemos que lo estamos haciendo muy bien. Nuevamente habrá un costo de transición y problemas de transición, pero al final será algo hermoso. Trump mantuvo un arancel general del 10% sobre la mayoría de los países. Sin embargo, su retirada de aranceles más perjudiciales contra países europeos llevó a la Unión Europea a pausar durante 90 días sus planes de tomar represalias contra los bienes estadounidenses. El primer ministro canadiense Mark Carney calificó la pausa de Trump como un respiro bienvenido y dijo que Ottawa comenzaría negociaciones con Washington sobre un nuevo acuerdo económico después de las elecciones el 28 de abril. Trump dice que quiere usar los aranceles para reorganizar la economía mundial, al forzar a los fabricantes a establecerse en Estados Unidos. Y entre otras informaciones también relacionadas con la política exterior de Estados Unidos, las tropas de este país podrán desplegarse en áreas de acceso y adyacentes al Canal de Panamá, según un acuerdo firmado entre ambos países en una sensible concesión al presidente Donald Trump, empecinado en retomar el control de la estrategia vía interoceánica. Y no lo entienden. Las tropas de Estados Unidos podrán desplegarse en áreas de acceso y adyacentes al Canal de Panamá, según un acuerdo firmado entre ambos países, una sensible concesión al presidente Donald Trump, empecinado en retomar el control de la estratégica vía interoceánica. El gobierno panameño descarta que sean bases militares, un asunto delicado en Panamá, pues evoca la época en que Estados Unidos tenía un enclave con tropas antes de entregar el canal a los panameños en diciembre de 1999. En plena tensión, el gobierno de Mulino reveló que Estados Unidos borró de un comunicado conjunto, en su versión en inglés, la frase que reconocía la soberanía irrenunciable de Panamá sobre el canal. El jueves le pidió a Washington actualizar la nota e incluirla. Lo que se firmó antes de ayer es un memorándum de entendimiento operativo, administrativo, entre dos entidades de defensa, nuestro Ministerio de Seguridad y el Ministerio o la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos, hasta allí, donde por lo menos en 3 o 4 versiones que fueron devueltas, retiramos los conceptos de presencia militar permanente, de bases militares, de cesión de territorio, porque eso sí es inaceptable. Militares de Estados Unidos podrán utilizar instalaciones y áreas autorizadas para entrenamiento, ejercicios y otras actividades, según el texto firmado por el ministro de Seguridad panameño, Frank Ábrego, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, quien visitó Panamá esta semana. El convenio de seguridad incluye fotografías de las instalaciones autorizadas, entre ellas 2 bases aeronavales y un aeropuerto, ubicados en áreas donde antes estuvieron las bases militares estadounidenses, en el enclave de la zona del canal. Desde que volvió al poder en enero, Trump amenaza con recuperar la ruta marítima que construyó Estados Unidos, bajo el argumento que está bajo influencia de China. El secretario de Defensa estadounidense ya había mencionado en Panamá la posibilidad de revivir una base militar, lo que generó malestar en el país. El pacto, que regirá por 3 años prorrogables, establece que las instalaciones serán propiedad del Estado panameño y serán de uso conjunto por las fuerzas de seguridad de ambos países.
El canal es orgullo nacional. Panamá tiene prohibido por ley el emplazamiento de bases militares y desmanteló el ejército tras la invasión de Estados Unidos en diciembre de 1989 para capturar al exdictador Manuel Antonio Noriega, a quien acusaba de tráfico de drogas. Y hasta ahora también revisamos información electoral en nuestra región, y es que endeudado, dividido y hundido en la violencia del narcotráfico. Ecuador elegirá el domingo entre el mandatario Daniel Noboa y la izquierdista opositora Luisa González en un reñido balotaje. Los últimos años han sido brutales para este país de 18 millones de habitantes, endeudado, dividido y sumido en la violencia del narcotráfico. González, heredera del expresidente socialista Rafael Correa, aspira a ser la primera presidenta elegida en las urnas. La abogada de 47 años quiere un Estado más robusto y generoso con los pobres y promete seguridad con respeto a los derechos humanos. Y por eso estamos aquí, para construir un país donde el poder no sea para perseguir o aplastar, el poder sea para servir, para trabajar en conjunto con una sola bandera, amarillo, azul y rojo, la bandera patria. Noboa, un empresario millonario Estados Unidos en la región y ya pidió ayuda militar al presidente Donald Trump. El mandatario y candidato no descarta instalar bases militares extranjeras. Todo esto de acá se necesita una asistencia e integración internacional. Hemos hablado con Estados Unidos, con Canadá, con España mismo, con las fuerzas especiales de la policía de Brasil, que son de los mejores en guerrillas urbanas en el mundo, y con ellos podemos hacer operaciones en conjunto. Noboa mantiene a los militares en las calles desde 2024 bajo una declaratoria de conflicto armado interno, pero la violencia no cede. En enero y febrero hubo más de 1.500 homicidios, el inicio de año más sangriento desde que se tiene registros. Aunque muy popular, organismos de derechos humanos denuncian que detrás del plan de seguridad de Noboa hay abusos. Un niño y 3 adolescentes fueron asesinados y calcinados en Guayaquil en un caso que enloda a 16 militares. Ambos candidatos sellaron la primera vuelta electoral casi empatados, con una diferencia de 0,17% a favor del mandatario. En el balotaje, expertos y encuestas avisoran una pelea voto a voto. Que haya un cambio, que Dios nos ilumine y que haya un cambio, porque ya con el gobierno que está ahorita no se puede. No alcanza ni para la canasta básica, no alcanza para la salud. Yo quiero un país libre para mis hijos, cero delincuencia, más fuentes de trabajo y sobre todo tener una estabilidad económica que todos los ecuatorianos nos merecemos. En la primera vuelta del 9 de febrero, Noboa denunció fraude pese a que organizaciones internacionales lo descartaron. Hay dos opciones. Unos 13.700.000 habitantes están llamados a ejercer el voto obligatorio el domingo. Y dentro de los temas que destacan en la agenda y en la política exterior venezolana, el Esequibo ocupa uno de los primeros lugares y es tema de análisis en cada una de estas ediciones y cada uno de estos análisis. Por eso, el embajador Julio César Pineda nos presenta un contexto sobre cómo está la actualidad con respecto a la disputa por el Esequibo, sobre todo con la disputa por el mar en el que Guyana ha actuado arbitrariamente y las petroleras que allí se encuentran han explotado este recurso, el petróleo, puntualmente, y esto ha aumentado más la tensión del conflicto. Con esta editorial del embajador Julio César Pineda hacemos una pausa y al regreso seguimos con más del análisis en Brújula Internacional. Todas las constituciones de Venezuela incluyen el territorio Esequibo dentro del espacio geográfico de nuestro país bajo el criterio y lo válido dentro del marco jurídico es el Convenio de Ginebra, el Acuerdo de Ginebra de 1996, firmado por Gran Bretaña y Venezuela, futura Guyana, como República Cooperativa de Guyana, que está obligado a cumplir. El pasado 17 de febrero se cumplieron 59 años del Acuerdo de Ginebra, único marco jurídico y diplomático para el histórico diferendo sobre la Guyana Esequiba. En esa oportunidad, el gobierno venezolano reafirmó su soberanía sobre el territorio en disputa que el gobierno de Guyana ha querido judicializar, dejando de lado al derecho internacional, y reafirmó la vigencia de este tratado. Asimismo, señaló que Guyana estaba obligada a negociar de manera inmediata con la vigencia de este acuerdo internacional de 1966. Igualmente, el pasado 5 de abril en América Latina vivimos la intervención
del gobierno de Argentina del presidente Milei en el homenaje a los héroes del conflicto bélico por las Islas Malvinas frente a la ocupación ilegal de Gran Bretaña y la histórica posición del gobierno y el pueblo en la soberanía sobre ese territorio insular. En el caso de Buenos Aires es el reclamo por 12.000 kilómetros cuadrados, mientras que nuestro reclamo en Venezuela es por 160.000 kilómetros cuadrados, además de la proyección al Océano Atlántico. Con el Tratado de Washington y con el arbitraje de París de 1899, el caso de las Malvinas arrebatadas por la fuerza por Londres en 1832, tienen en común el reclamo histórico de ambas naciones frente al colonialismo e imperialismo británico y sus permanentes injerencias en América Latina. En ambos casos, tanto Buenos Aires como Caracas invocan el principio del derecho internacional americano de lutiposidad juris por la posesión ilegal de estos territorios y la necesidad de la negociación directa entre las partes. Por eso hoy Caracas y Georgetown y Buenos Aires y Londres están discutiendo por vía pacífica la resolución del conflicto. El reclamo venezolano por el Esequibo es de 150.542 kilómetros cuadrados, ocupado por Inglaterra como potencia colonial y por Guyana después de la independencia, aunque Venezuela, al reconocer la independencia de Guyana, firmó una cláusula de no reconocer el territorio como guyanés, sino como venezolano, o al menos discutirlo de forma amigable y conjunta en una solución benéfica para los dos. Para Venezuela siempre el territorio comprendió la Capitanía General de Venezuela desde 1777, con las modificaciones de tratados y laudes no viciados de nulidad. En 1962 Venezuela denunció ante las Naciones Unidas la ocupación británica y ante la precipitada declaración de independencia de Guyana, Venezuela reconoció naturalmente al nuevo Estado, pero con la salvedad del territorio ocupado. Ante esta situación, Gran Bretaña decidió negociar, incluyendo a los guyaneses, en el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, único instrumento jurídico y la única posibilidad de discutir entre Georgetown y Caracas, y no judicializando el caso como lo hizo Guyana, llevando a la Corte Internacional de Justicia. En Argentina siempre está presente el verbo malvinizar, tanto en su política interna como externa, porque lo considera una realidad histórica y geográfica jurídica, que desde 1833 constituye un reclamo permanente de Buenos Aires, logrando en la actualidad el reconocimiento de todos los sudamericanos y también de todos los estados en el plano internacional. Siempre las Naciones Unidas han tratado este tema dentro de su política de descolonización, y en todas las asambleas generales de Naciones Unidas y ante las instituciones internacionales, el reclamo argentino ha estado presente, como ahora lo ha hecho el presidente Milei, insistiendo a esa nación hermana en el deber moral y jurídico de Inglaterra de devolver ese territorio a sus verdaderos dueños, como lo establece la resolución 2065 de la ONU, donde se llamó a la negociación a fin de encontrar una solución pacífica entre las partes.